buenas tardes o buenos días, queridos estudiantes del Colegio Francisco Bilbao, de octavo año. Esta presentación que ustedes van a ver ahora es el solucionario de la Guía de Trabajo de Lenguaje número 2 que trató sobre la comprensión lectora. Esta guía fue enviada el 18 de mayo. Mi nombre es profesora Silvana Guerrero Cerda. La guía que nosotros vamos a revisar acá, sus soluciones, contenía los siguientes objetivos: leer y comprender un texto corto, desarrollar preguntas de comprensión lectora, resumir el texto El Palacio del Olimpo de Robert Graves. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño resumen de las estrategias, que ustedes ya lo han visto, este resumen, ¿cierto? En las clases anteriores, en el video también. Y dice así: nosotros como estrategia podemos utilizar el formularnos preguntas sobre el texto antes, durante y después de la lectura. También podemos hacer predicciones, o sea, predecir de lo que nosotros creemos que se va a tratar el texto según el título, según las imágenes que contiene este texto que nosotros vamos a leer. También podemos, al ir leyendo, podemos ir haciendo conexiones entre diferentes textos, o tal vez con alguna película que vimos, o tal vez con alguna experiencia que nosotros hayamos vivido y que aparezca relatada en el texto. Otra estrategia que es muy importante, es muy utilizada, es el visualizar, en el cual, gracias a las palabras que uno va leyendo en los textos, se va creando uno imágenes en la mente de cómo podría ser o de lo que se trata este texto. Además, también muy importante de estrategia es el resumir, ¿cierto? Que nosotros lo revisamos en esta guía, ¿cierto? Que nosotros vemos la información más importante y relevante de un texto. Y también está otra estrategia que es releer. Releer el texto para entender palabras que no comprendimos, algún sentido, releer para entender la idea central del texto, ¿cierto? Para todo eso nos ayuda el releer, o sea, volver a leer los textos. Vamos entonces con la primera parte, que es, vamos a escuchar el texto que iba en la guía. El Palacio del Olimpo. Los 12 dioses más importantes de la Grecia antigua, llamados dioses del Olimpo, pertenecían a la misma gran familia. Vivían juntos en un palacio enorme, situado por encima del nivel habitual de las nubes, en la cumbre del Olimpo, la elevación más alta de Grecia. Unas paredes altísimas, imposibles de escalar por ser demasiado escarpadas, protegían el palacio. Los cíclopes, gigantes con un solo ojo, habían construido estas paredes según el mismo esquema de los palacios reales de la tierra. En el extremo meridional, inmediatamente detrás de la sala del consejo, estaban las habitaciones privadas del rey Zeus, que era el dios padre, y la reina Hera, que era la diosa madre. El lado septentrional del palacio estaba integrado por la cocina, la sala de banquetes, la armería, los talleres y las habitaciones de los criados. En la parte central había un patio cuadrado, abierto hacia el firmamento, con galerías cubiertas y habitaciones privadas a ambos lados, propiedad de los otros 5 dioses y de las otras 5 diosas del Olimpo. Más allá de la cocina y de las habitaciones de los criados, habían sido construidas casetas para los dioses menores, cobertizos para los carros, establos para los caballos, perreras y una especie de parque zoológico donde los dioses del Olimpo guardaban sus animales sagrados. Los dioses del Olimpo se encontraban a veces en la sala del consejo para hablar de los asuntos de los mortales, por ejemplo, de qué ejército tenía que ganar una guerra, o de si hacía falta castigar a algún rey o a alguna reina que se habían comportado de manera orgullosa o censurable. Pero durante la mayor parte del tiempo estaban demasiado ocupados con sus propias peleas y sus pleitos para prestar mucha atención a los asuntos de los mortales. Acá entonces yo les coloqué una imagen, ¿cierto? Para que ustedes visualicen cómo es o cómo puede ser
este Palacio del Olimpo, ¿cierto? Que está en una de las cumbres más altas de Grecia. Vamos entonces con la primera parte de las preguntas. Era responder verdadero o falso. A. Los cíclopes construyeron las paredes del Olimpo. Verdadero, ¿cierto? Hera fue el dios padre. Falso, porque el dios padre era Zeus. En el patio central estaban las habitaciones de los otros dioses. Verdadero, ¿cierto? Estaban en el patio central. Siguiente. Los dioses prestaban mucha atención a los asuntos de los mortales. Falso, porque no siempre prestaban atención a los asuntos de los mortales, sino que se dedicaban a pelear entre ellos. Los dioses del Olimpo tenían muchas peleas entre ellos. Eso era verdadero, ¿cierto? F. En el lado septentrional, o el que significa el lado norte del palacio, estaba la sala del consejo. Si nosotros releemos el texto, podemos encontrar que esta información es falsa, porque la sala del consejo se encontraba en la parte meridional, que meridional significa lado sur. Siguiente, G. Los dioses del Olimpo eran muy amistosos entre ellos. Si nosotros releemos el texto y buscamos esta información, nos podemos dar cuenta que es falsa porque los dioses en general peleaban mucho entre ellos. Los cíclopes eran gigantes con 2 ojos. Esta es falsa, ¿cierto? Porque eran gigantes, pero no con 2 ojos. Siguiente, y los 12 dioses vivían en la cumbre del monte Olimpo. Esto era verdadero, ¿cierto? Y la última es, Zeus era el dios padre, verdadero, ¿cierto? Porque efectivamente Zeus era el dios padre. Avancemos. Acá entonces yo les coloqué 2 imágenes de los dioses padres, ¿cierto? Es Zeus y la diosa Hera, que ellos eran marido y mujer. Sigamos entonces con la guía. La pregunta número 3 decía, copie en su cuaderno las siguientes preguntas y responda. Esta tenía 10 puntos en total y cada una de las respuestas tenía 2 puntos. Número 1. ¿Dónde vivían los dioses más importantes de la antigua Grecia y dónde se reunían para hablar de los asuntos de los mortales? Respuesta. Los 12 dioses vivían en un palacio enorme, situado por encima del nivel habitual de las nubes, en la cumbre del monte Olimpo, la elevación más alta de Grecia. Se reunían en la sala de consejo para hablar de los asuntos de los mortales. Número 2. ¿Cómo estaba protegido el palacio? Estaba protegido por unas paredes altísimas, imposibles de escalar por ser demasiado escarpadas. Escarpadas significa que tiene muchos obstáculos, ¿cierto? Con la visualización que yo les mostré en unas páginas anteriores, ¿cierto? Ustedes pudieron más o menos visualizar de cómo era este Palacio del Olimpo y ahí podían ustedes apreciar lo difícil y escarpado de poder escalar hasta llegar a este palacio. Número 3. ¿Quiénes eran Zeus y Hera? Zeus era el dios padre y la reina Hera era la diosa madre. 4. ¿Qué eran los cíclopes? Como el texto, si ustedes releen y buscan esta información, se van a dar cuenta que los cíclopes eran gigantes con un solo ojo que habían construido las paredes que protegían al palacio de los dioses del Olimpo. Número 5. ¿Qué había en la parte central del palacio? En la parte central había un patio cuadrado abierto hacia el firmamento con galerías, cubiertas y habitaciones privadas a ambos lados, propiedad de los otros dioses del Olimpo, o sea, de los 10 dioses restantes, ¿cierto? Que estaban por debajo de los dioses padre, que era Zeus y que era Hera. Acá les coloqué otra imagen, ¿cierto? Para que visualicemos un poquito de cómo eran estos cíclopes. Eran entonces gigantes, ¿cierto? Con un solo ojo. Seguimos. Ahora vamos con el resumen del texto. Este ítem tenía 10.7 y tenía que el resumen contener el título, la idea central, el ambiente, los acontecimientos y los acontecimientos de cuales trata el texto, además también de los personajes. Vamos con el resumen. Título: El Palacio del Olimpo.
La idea central del texto era que trataba sobre el palacio del Olimpo, ¿cierto? Donde vivían 10 dioses junto al dios padre Zeus y la diosa madre Hera. Personajes del texto. Tenemos a Zeus, tenemos a Hera, tenemos los 10 dioses del Olimpo y tenemos a los cíclopes. El ambiente. El ambiente del texto era el palacio del Olimpo, ¿cierto? El cual se encontraba situado por encima del nivel habitual de las nubes en la cumbre del Monte Olimpo, la elevación más alta de Grecia. ¿Cuáles son los acontecimientos que nosotros podemos observar? En general no tiene un acontecimiento en sí mismo, sino que nombra y comenta cómo era el palacio del Olimpo y lo que sucedía en la sala del consejo, ¿cierto? Donde los dioses veían los temas de los mortales, pero la mayor parte del tiempo en realidad peleaban entre ellos. Para finalizar entonces, reforzamos cuáles fueron los objetivos de esta guía que nosotros estamos revisando ahora. Los objetivos eran leer y comprender un texto corto, ¿cierto? Que era el Palacio del Olimpo, desarrollar preguntas de comprensión lectora y resumir el texto El Palacio del Olimpo de Robert Graves. Este ha sido el solucionario. Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima clase.